Si me tengo que defender, obvio lo voy a hacer con las uñas, los dientes, los colmillos, las garras, todo lo que tenga que sacar. ¿Cómo terminas en Top Chef VIP? Y cuando llego ahí, me doy cuenta que no es un reality normal, con una gente muy maluca allá adentro. ¿Qué te pasó? No. O sea, te hicieron el feo. Yo no entendía qué estaba pasando. Me chocaba mucho cuando veía a esta, a la otra. ¿Te arrepientes de haber terminado con tu primer marido? Fue muy duro. Fueron los peores 6 años de mi vida. Yo dije, eso no se lo perdono a mi Venezuela. Era la fama, era el ego, era el qué rico que me persigan, ¿no? Entonces estuvieron a punto de sacarme de mi Venezuela por eso. Un papá que nunca permitió que nos faltara nada. Y yo decía, se me va la vida. O sea, ¿cómo se me va mi papá? Hubo un episodio aquí en una gasolinera en Hialeah que Sí. tú protagonizaste con tu familia. ¿Qué sucedió ahí? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Yo primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast, el número 1 de habla hispana, este formato en español hecho en los Estados Unidos, gracias a ustedes. Así que estoy sumamente agradecido por ese privilegio que ustedes me han dado. Y como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, porque si no lo hago ahorita al principio, luego mi productora me regaña porque no lo hago. Pero bueno, ya somos casi 500,000 de suscriptores en esta comunidad que tenemos un solo objetivo: que te inspires a que sí vayas detrás de tu sueño, a que no tires la toalla, a que no lo abandones, a que indiferentemente de tu origen, tus circunstancias, lo que haya tocado, si tú tienes un sueño, lo puedes alcanzar. Y por eso es que estoy tan contento de tener a mi invitada el día de hoy, porque ella es sinónimo de éxito, sinónimo de salir de ese entorno que la podía haber condenado a jamás alcanzar sus sueños. Hay un refrán muy lindo que dice: en medio de la dificultad siempre se esconde la oportunidad. Y yo creo que mi invitada de hoy, que es actriz, bueno, hoy por hoy podría decir que también es estrella de reality, porque recientemente estuvo en Top Chef VIP en Telemundo, pero es una mujer que es considerada uno de los símbolos sexuales más potentes que ha dado Venezuela, y estoy hablando de Norquis Batista. Tampillo, gracias. Y la reina de los reality, no, todavía no. Bueno, pero si te invitarían a la casa de los famosos, no me contestes. Ajá. Si te invitaran a la casa de los famosos en Telemundo, ¿irías? Sí o no, se lo vamos a decir más adelante. Esa respuesta viene por ahí, porque te cuento que me invitaron. Ok. Lo estoy pensando, no sé todavía qué voy a Si hacer. te invitaron y a mí me llegaran a invitar. No me responda. Dejemos a la gente picada, porque vamos a ver en qué termina este asunto al final. Ok. Conociendo tu historia, hubo algo que me encantó, y es que tú vienes de un barrio en Venezuela. Sí. Y nosotros sabemos que en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, cuando tú naces en un barrio marginal, es muy difícil Sí. que te escapes de esa realidad. No, y sobre todo el entorno, la gente que te rodea. La mentalidad. La mentalidad, la ignorancia también. Y pues sí, la verdad, pensar, ella viene de un barrio, es de tal forma. No, tuve una mamá y un papá que estuvieron 100% cuidándonos, pendiente de nosotros, orientándonos, guiándonos, dándonos paliza, porque antes era la crianza. Entonces nos fortalecieron muchísimo. Somos 8 hermanos. 8 hermanos. Y ninguno toma, ninguno fuma, ninguno tiene vicios. O sea, te digo que ahí puedes más o menos sacar tus propias conclusiones, ¿no? Claro, porque además uno pensaría que en un hogar de 8 hermanos,
en un barrio en Venezuela que, si quieres, di el nombre. Sí, el barrio del Ciprés, Las Adjuntas. ¿Dónde queda exactamente? Como por la parroquia Macarao, pasando Antímano, Mamera, para allá, como hacia la carretera vieja de Los Teques, Ya. en una de esas vías. Para que ustedes entiendan, Caracas es una ciudad que está fragmentada entre el este y el oeste. Ujú. Yo le he explicado en otros podcasts que yo tuve la posibilidad, gracias a Dios, de conocer las dos Caracas, porque mi mamá era del este y mi papá del oeste, de Coche. Mi papá era de Coche, que también es un barrio marginal. Sí. Pero yo pude ver las dos realidades de nuestra ciudad. Por eso entiendo que las herramientas que tú tuviste en tu cabeza para poder salir de ese entorno era porque tú misma entendiste desde muy niña que tú no querías quedarte ahí. Sí, de hecho era lo que mamá y papá decían. Papá y mamá decían siempre que estaban viviendo donde no querían vivir, pero que tenían que darle gracias a Dios porque eso es lo que les ha tocado, pero que no había que conformarse. Entonces mi mamá siempre nos insistía en que había que estudiar, había que prepararse, había que ser mejor persona para lograr lo que queríamos. Mi mamá siempre decía que ella quería hacer una cosa o quería hacer la otra, pero empezó a tener hijos, empezó a estancarse y no pudo avanzar. Entonces ella siempre decía que ya no quería eso para sus hijos. Entonces, claro, escuchando eso toda la vida y el tema de tu única responsabilidad es estudiar, tienes que salir adelante y wow, era como ese repetir constante, ¿no? Mamá y papá. Mi mamá fue ama de casa toda su vida, se dedicó a cuidarnos y mi papá era el que trabajaba. Entonces, era como el sustento y mamá siempre además nos enseñó a administrar, ¿no? A guardar el dinero. Ella decía, bueno, si yo te doy 5 bolívares, la plata en aquella época, y tú quieres gastártela, ¿por qué mejor no la guardas? Guardas el 10% de esa plata que yo te estoy dando. De esos 5 bolívares te viniste caminando en vez de agarrar el jeep y pagar el transporte. Entonces esa plata que te ahorraste la guardas en una alcancía y al final vas a tener platica. Y así fue, nos enseñaron a tener conciencia del ahorro, del no malgastar el dinero, de tener, porque además ella decía, si tú quieres tener lo que sueñas tener, tienes que trabajar para conseguirlo, pero además de tu dinero, o sea, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Entonces nos enseñaron a tener esa alcancía desde muy pequeños y cuando yo ya participé en el Miss Venezuela, por ejemplo, que fue una de las mejores oportunidades que tuve en mi vida y que además fue un trampolín, yo me gané un carro. Yo me gané un carro y con ese carro yo decía, wow, o sea, tengo un carro, pero ya yo estaba ahorrando para comprarme un carro. Entonces lo que hice fue que esa plata que estaba ahorrando para comprarme el carro, la seguí guardando para comprarme mi casita. Cuando ya yo tenía 20 años, ya yo tenía mi casa. Me pude comprar mi apartamento. En el fondo, muy, muy disciplinada y muy visionaria. Todos. Pero también, para que la gente entienda, porque a lo mejor la gente está escuchando tu relato y dice, bueno, tiene sentido, pero las condiciones en las que tú creciste fueron bien duras. Duras. Yo vivía en un barrio y para yo poder trasladarme tenía que agarrar un jeep, o sea, un transporte. Ese jeep salía súper temprano, yo trabajaba, entonces me tenía que levantar a las 4:30 de la mañana. Para ir al colegio tenía que levantarme a las 6 y entraba a las 7:30, por ejemplo. Entonces era un trayecto el que siempre teníamos que agarrar para poder llegar a la escuela o a la universidad o al liceo. Si llovía era bajar el barrio, caminar, si no había transporte había que caminar por lo menos 15 minutos para poder llegar a la casa. O sea, las condiciones en las que vivía, yo hoy le doy gracias a Dios porque sé lo que es no tener nada, sé lo que es empezar de cero. Yo creo que no me caería de sorpresa el, wow, ¿y ahora qué hago que no tengo nada? Sé cómo volver a reiniciarme, ¿no? Y eso es una ventaja, una bendición, porque el siempre tener, cuando no llegas a tener, entonces es cuando caes en depresión, te quieres matar, te quieres suicidar, dices, no sé qué hacer porque ahora me quedé sin nada. No, yo creo que yo sobreviviría a cualquier reto después de pasar por lo que nosotros pasamos, que nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó un plato de comida, nunca nos faltó un vasito de leche, nunca nos faltó un vaso de agua, nunca nos faltó.
Sí te quiero preguntar, porque cuando hago la matemática en mi cabeza y digo 8 hermanos, papá y mamá, ustedes no estaban en una mansión. No, ¿Cómo, vivíamos... cómo se repartían los cuartos? ¿Cómo era tu casa? Bueno, que siempre eso es bueno recordarlo, ¿no? Y siempre se lo recuerdo a Sebastián. Mira, Uy. tienes tu cama, sí, Sebastián es mi hijo, tiene 19 años. Yo le dije, esa es tu cama, ese es tu cuarto, tienes que ser agradecido. Toda la vida se lo he dicho, Sebastián es un niño, es un chamo, súper noble, bonachón, un caballero, buena gente, tiene sus cositas que provocan entrarle a mamonazo, pero es un buen chamo. Y cuando vivíamos en el barrio donde vivíamos, vivía mi mamá en una casita de Bajareque. Explícale a la gente que no es venezolana que es Bareque. Bareque es una casa de bambú. La bambú eran las columnas, era como lo que sostenía la casa y luego lo rellenaban como entre espacio y espacio, entre bambú y bambú, con pantano, ¿no? Con arcilla. Fango, sí, con arcilla. Y el techo era de zinc. Entonces, para salir al baño había que salir de la casa a una esquinita que tenía unas cortinas y ahí habían pipotes, la poceta no existía, era un hueco como la letrina. Yo tengo vagos recuerdos de esa época porque estaba muy pequeñita, sin embargo lo recuerdo, me marcó mucho en la vida y puedo decir que tendría, 4 o 5 años y lo puedo recordar, que mi mamá dice que no, sí, lo recuerdo, o sea, está en mi mente. ¿Y recuerdas entonces a los 4 o 5 años, por ejemplo, te tocaba salir de noche a oscuras? Sí, horrible, y por eso lo recuerdo, por eso yo digo siempre desde que soy mamá, debemos cuidar la salud mental de nuestros hijos, porque sí nos marca la vida, sí hay cosas que vivimos en nuestra infancia que nos marca para siempre. Y a mí me marcó tener que salir de la casa, que además dormíamos en un cuartico, mis 3 hermanos, o sea, mis 2 hermanos y yo, que éramos los mayores, los primeros, y yo tenía que salir del baño, era muy miedosita, y tenía que salir del cuarto, la casa, y pasar por las gallinas que había afuera en el patio, que era como de tierra todo, y tenía que salir hacia afuera, sin luz, hacer pipí o pupú, mis necesidades en medio de la oscuridad. Entonces, la gallinita te iba encima o el gusanito. Entonces, era muy fuerte porque, claro, ahorita lo recuerdo y digo, no, o sea, esa parte no es agradable, no la recuerdo como chévere en mi vida. Recuerdo cuando mamá tenía, yo le digo friki, un spray con agua, rociando toda la casa porque era de tierra. Entonces, para mantener la tierra calmadita había que rociarla todo el tiempo de agua. Y sin embargo, recuerdo una casa impecable, una casa limpiecita, con todo y el polvo, no había nada sucio, todo estaba en su lugar. Mi mamá siempre fue muy pulcra, muy ordenada. Y bueno, eso se lo copié al pie de la letra y hoy en día soy perfeccionista y que me gusta todo en su santo lugar, limpio, pulcro y con mucha orden. Entonces, papá aparece en la vida de mi mamá porque mi mamá la deja sola, su primer esposo, y se queda con nosotros 3. Y mi mamá llegó un momento en donde no tenía ni siquiera para darnos de comer. Entonces, a los 3 nos amamantaba y a mi hermano mayor, que tendría 4 años, nos llevamos 2 años, se sacaba la leche y le daba un vasito de leche y con eso era que nos acostábamos a dormir. Wow. Entonces conoce a mi papá, que es la luz de mis ojos, mi papá Luis Batista, que me dio su apellido además. Le construye una casa a mi mamá y nos empieza a llevar a nosotros a pegar bloquecitos, a incorporarnos en esa construcción. Y es cuando logramos tener nuestra casa de bloque. Y esa casa era una cajita de cristal. Tenía 3 habitaciones, hablando lo que poco para responderte lo que me preguntabas sobre cómo dormíamos. Era un cuarto, el cuarto de mamá y papá, donde dormía mi hermano menor, el cuarto del medio donde dormíamos las 5 hembras, en un cuarto. Eran 2 literas, una siempre dormía encaramada de la otra, y el otro cuarto donde dormían mis 3 hermanos. Entonces, había un baño arriba, un baño abajo, un balconcito, un patio que era donde lavaba con mi mamá a mano. En las bañeras recolectábamos el agua. No había agua, entonces había que reciclar el agua con la que lavábamos, era con la que limpiábamos, con la que lavábamos los baños. Entonces, claro, cuando yo veo a la gente quejarse porque se me fue el agua y me limpio con toallitas húmedas, mi amor, mi mamá me enseñó a bañarme con un vasito de agua.
a bañarme con jabón en mis partes íntimas, en las zonas. Entonces, por eso te digo que a veces es necesario que la gente pase trabajo y pase roncha, para que aprenda a vivir como es, con lo poco que papá Dios le da o con lo poco que tiene. ¿Te recuerdas la primera vez que te sentaste en una poseta? Creo que ya estaba grande en la casa donde papá, pues que ya nos mudamos a la casa. Y te digo que la sensación hoy en día que yo recuerdo de ese momento era como que nos mudamos a una mansión. Estábamos en una mansión, o sea, éramos los millonarios del barrio. ¿Qué edad tenías en ese momento? 5 o 6 años. Entonces recuerdo que era como que, ¿qué te pasa, chico? Por favor. O sea, nuestra casa, la poseta, la cocina empotrada, que mi mamá la tenía espectacular, el piso de cerámica, se me paran los pelos, o sea, se me pone la piel de gallina. El piso de colores que lo pintamos, que era un piso brillante, liso. Y la pulcritud de mamá, o sea, el todo ordenado, todo en su lugar. O sea, recuerdo eso bonito cuando ya nos mudamos a esta casa. Y es la casa que recuerdo y es la casa que está en mi mente, la casa bonita, la mansión que teníamos en el barrio. Quiero entender algo de tu historia porque me dices que tu papá fue el que te dio tu apellido. Entonces asumo que tu apellido no es Batista. Mi apellido es Batista porque está registrado, o sea, es mi apellido, pero el apellido, lo que pasa es que, a ver, me ha costado porque mi papá es la luz de mis ojos, es el papá que yo veo como el papá que solo existe él y no el existe nada más. Sí, claro. Mis 2 hermanos, bueno, nosotros 3, es raro. Mis 2 hermanos son Viloria, siguen siendo Viloria, yo era Viloria. De tu papá genético. Mi papá genético, Correcto. sí. ¿Lo conociste? Me cuesta decir eso. El papá genético sí, el papá genético. Ya. No es mi papá, nunca lo conocí, nunca lo vi. Ah, no sabes quién es. Nunca supe quién era, no le vi la cara, nunca he visto una foto, nunca me ha interesado. Pero no me ha dado nunca curiosidad. Eso te iba a preguntar. Jamás. No. No existe. Pero ahí voy. O sea, por ejemplo, ¿te pareces a tu mamá físicamente? Me parezco a mi mamá y a mis 2 hermanos. Pero tu mamá no te dice, por ejemplo, tu hermano tú se parece a tu papá biológico. Nunca. Es que mira qué cosa tan respetuosa y tan maravillosa lo que ha fluido en mi familia. Yo me enteré que era hija o que tenía el apellido de el hombre que amo, que es mi papá, porque una vecina se lo gritó a mi mamá, como ofendiéndola. ¿Cómo así? O sea, como que, ¿y tú qué vas a hablar si tienes 3 muchachos que no son de tu marido? Por ejemplo. Ya. Esas cosas que solo pasan en los barrios y que se ven en las novelas, ¿no? Que son literal, pasan de verdad. Hay gente mala en todos lados. Desde luego. Que quiere recordar las cosas por las que has vivido y has pasado, que te han marcado para dañarte. Y que no mide el daño que le está haciendo a los niños. A los niños, total. ¿Dónde estabas tú cuando escuchaste eso? ¿Te acuerdas? Yo no estaba en ninguna parte, yo no escuché, pero sí sé que mi mamá, lo recuerdo perfecto, mi mamá vino llorando a decirme, a tratar de explicarme que mi papá no era mi papá, pero que mis hermanos tenían un papá, que era mi papá, pero que mi papá me dio su apellido. Y yo tenía tanta rabia que me dijera que mi papá no era mi papá, claro, que no tenía sentido lo que ella trataba de explicarme. Claro. Porque yo ni que quisiera podía ver a mi papá con otros ojos que no fuera el papá que me dio la bendición desde que yo tengo razón, el que me daba su besito en la frente antes de irse a trabajar. O sea, ¿cómo me dice que ese no es mi papá? O sea, llegué a tener rabia a mi mamá. Porque tu papá de crianza, que es tu papá, mi papá, te trató siempre como si fueras de sus entrañas. A todos. No hubo diferencia. No hubo diferencia. Entonces, claro, en mi casa no hay una diferencia entre mis hermanos, mis 2 hermanos mayores y el resto de mis hermanos. Los 8 somos hermanos que nos amamos. Los 8. O sea, no existe en la familia ni de mis 2 hermanos mayores, ni de mí, ni de mis otros hermanos, nunca hubo. Y tú que no eres hija de mi papá, Ya. Jamás hubo. ¿Por qué? Porque parto, como siempre digo, desde la crianza y la educación y la formación que hay en tu casa. Mamá siempre le dio su lugar a papá, aunque no fuera el padre de sus 3 hijos. Nunca se lo marcó. Jamás lo
a ver, ¿cómo te explico? Jamás le llevó la contraria a papá. Cuando papá nos llamaba la atención, mamá era respeten a Osvaldo, por ejemplo, que le decía el nombre. Y mis dos hermanos mayores le dicen Osvaldo a mi papá. No le dicen papá. Ya. Porque ya estaban más grandes. Más grande. Cuando papá ya vino. Claro, entendieron el concepto que era un papá que venía de fuera. Sí. Y tú estabas tan chiquita que para ti tú creciste con tu papá y ese es tu papá. Mi papá, porque era el papá que me daba besito, que me daba... Ya entiendo. Mi papá, el que Claro. estaba más pequeña y fue el papá que vi siempre, al hombre que vi siempre. ¿Tu papá biológico está vivo? No, creo que se murió. Y nunca trató de ponerse en contacto contigo. Ni con mis hermanos. O sea, fue un papá totalmente ausente. Wow. Y mi mamá siempre estuvo, mire Juan José, vayan a ver a su papá. Vayan a ver a su papá. Claro, a mí no me mandaba porque era la niña y ella no sabía dónde iba a mandar a su hija sola. Claro. Pero mandaba a mis hermanos y mis hermanos ya últimamente no querían ir a ninguna parte. Entonces ya fueron creciendo y ya dijeron, no quiero ir donde no me quieren. Ya. Entonces mi papá siempre fue muy respetuoso de esa relación que ellos tenían con ese papá que no existía prácticamente y que nunca les dio nada y que nunca estuvo presente y que jamás dijo, aquí estoy yo, ni él, ni la familia, ni nadie. O sea, para mis hermanos, esta familia no existe, nunca ha existido. Entonces estamos hablando de algo que no existe, que nunca existió. Pero te quiero preguntar porque me da muchísima curiosidad. Cuando te conviertes en Norquis Batista, Sí. que ya vamos a hablar de todo ese proceso, en el que, bueno, entras en el Miss Venezuela, quedas de primera finalista, ganas premios, empiezas a actuar, protagonizas novelas y empiezas a hacer dinero. Ni por eso se te acercaron tus familiares por el lado de tu papá. ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. No, pero ¿para qué? No, porque digo, a veces el dinero llama a la gente así. No, nunca. Es que no. ¿Por qué mucha gente critica la relación que tú tienes con Sebastián? Bueno, porque la gente no entiende que la relación padre, que ya no está, pero que va a ser el papá para toda la vida de mi hijo, al que mi hijo lo va a tener que ver siempre y que yo estoy dispuesta a estar ahí con él cada vez que su papá lo necesite. Mi hijo lo que está viendo es que cuando él tenga una familia, yo quiero que lo entiendan, yo lo que estoy haciendo con mi hijo es formar a un hombre que en algún momento va a ser familia, va a tener pareja, va a tener hijos, y él está entendiendo que a los hijos no se abandonan, que a los hijos se quieren, que a la mamá de su hijo se respeta, que a la mamá de su hijo se le da un lugar y es la mamá de, o sea, es mi mamá, es mi papá y los dos merecen respeto. Entonces al final eso es lo que está viendo Sebastián. El día que él tenga familia, él va a entender que la familia como tal se respeta y que todo tiene su lugar y no tiene por qué ser diferente. Es que yo creo que la mejor educación es a través del ejemplo. No hay otro. Claro. No hay otro. Vamos a rebobinar un poco entonces a cómo llegas tú al Miss Venezuela, que, como bien lo dijiste, es un parteaguas y un trampolín en tu vida que cambia tu destino para siempre. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Sí, bueno, resumiendo un poquito la historia, aparece mi papá en nuestras vidas, me da su apellido, porque bueno, se quemaron los papeles y me da su apellido, soy Batista. ¿Cómo que se quemaron los papeles? Los papeles de la jefatura, esa es la historia que yo conozco. O sea, de tu registro Viloria. Mi registro Viloria, sí, todos esos papeles se quemaron. Claro, en esa época que todo era mano, es que mi mamá era abogado, yo me acuerdo que todo eso era mano. Sí, total. Entonces mi papá decidió darme su apellido. Hay otra historia. Mi mamá dice que mi papá fue y dijo, yo le quiero dar mi apellido y me registraron con su apellido. La historia es que yo soy Batista, mis hermanos son Viloria y luego yo, así fui, mi papá es la luz de mis ojos, mi mamá es mi mejor ejemplo a seguir de crianza, de educación, de principios, de valores y empiezo a
ser constante con mi colegio, era excelente estudiante. Luego se me da la oportunidad, fui creciendo, era flaquita siempre, bonitica, participaba en reinados para acá, reinados allá, en el colegio, en la en el liceo. Pero tú fuiste la que Osmel descubrió, ¿o no? Sí, por ejemplo, yo fui 4 veces al casting del Miss Venezuela y Osmel pero nunca me paró, 3. ¿Por qué? Porque no me paraba, porque yo llegaba demasiado maquillada. Esa cosa que tenemos las mises que estamos empezando, que creemos que vamos a llamar la atención si venimos extremadamente maquilladas y perfectamente peinadas, y así yo iba. Bueno, no, mi amor. Osmel Sousa, en un desfile que tuve en la Cancillería Amarilla con Margarita Sí, claro, Ángel Sánchez y todos estos diseñadores espectaculares en Venezuela. Ese día yo estaba con Daniela Cosán. Y Daniela Cosán ya había participado en el Miss Venezuela y ya estábamos haciendo catálogo. Ya yo tenía una carrera como modelo. Yeah. Y ella estaba ahí y me dijo, ven que te voy a presentar a Osmel Sousa. Y yo iba con los rollos puestos, sin una gota de maquillaje, y me fue a presentar a Osmel. Y Osmel me dijo, ven acá, chica, ¿tú no quieres participar en el Miss Venezuela? Y yo, no puedo. No te lo puedo creer. O sea, en serio. La historia es maravillosa. De verdad. O sea, con los rollos en la cabeza. Con los rollos en la cabeza, sin una gota de maquillaje, y me dijo eso. Y yo le dije, pero por supuesto. Y entonces yo le dije, ¿qué ciudad? Y me dice, bueno, mira, está Nueva Esparta y Sucre. Y yo, Dios mío, Sucre es mi familia de Oriente. Carúpano, Irapa. No. Mamá era de Carúpano. Pero Nueva Esparta lo conoce todo el mundo. Es verdad. Margarita, porque Nueva Esparta es el estado donde está la isla de Margarita, que es un lugar pues mítico en Venezuela, sí, claro. Turístico y muy bello, las playas y todo. Y yo quiero representar Nueva Esparta. Entonces me dio Nueva Esparta, la banda de Nueva Esparta, faltando un mes para el concurso. Y yo entré. O sea, tú no tenías la capacitación esa de... Cero. Yo entré cuando participó Marjorie de Sousa, Claudia Moreno, estaba... ¿Quién ganó ese año? ¿Qué año fue? Antonella Baricelli, creo que se llama. Eso fue en el 99. En el 90. Entonces, claro, cuando participo en el Miss Venezuela, que ya entro feliz porque por fin voy a estar en el Miss Venezuela, me tocó entrar corriendo. Ya tenía que improvisar el traje, no me hicieron absolutamente nada, no me operaron, no me tocaron nada. Me tocó bajar como 4 kilos, que ya era flaquita, pero 4 kilos me quité. Entonces, fue maravillosa la experiencia. Participé en el Miss Venezuela después que Osmel ya me vio así, sin una gota de maquillaje. ¿Qué te parece? Pero hiciste algo que para mí es asombroso e inclusive delirante, porque entrar sin la formación de Miss a ese concurso, que es como una escuela militar, sí, las mujeres que están en esa academia atraviesan un entrenamiento, pero bueno, insólito, y estuviste a punto de ganarte la corona. Primera finalista. Sí, y luego iba a participar para coronarme como Miss República Bolivariana e ir al Miss Universo. Solo que yo no fui. Tan rebelde dije, no, este concurso ya se sabe quién va a ganar, yo soy la que me voy a coronar y aquí hay puras exmises, a todas las están engañando. ¿Tú dijiste todo eso? Todo eso en una rueda de prensa. Entonces, yo dije, no, pero si aquí son puras exmises y todas creen que van a ganar, no, aquí la que voy a ganar soy yo. Ya me dijeron, me van a coronar a mí y voy a ir yo al Miss Universo. ¿Por qué las engañan a todas? Porque además siempre he tenido ese tema de la justiciera. Sí. O sea, la defensora, la leal, pues la que... No, yo peco de eso, así que te entiendo mucho mejor de lo que te imaginas. Entonces, pues ¿Quién nada. ganó ese año? Ganó Martina Torgus. Ya. Que además ya sabíamos que también iba a ganar. Entonces, para mí era ganarme mi primer lugar para llevarme mi carro, que era mi meta. Claro. Ganarme mi carrito. Entonces, yo quería ser primera finalista para ganarme mi carrito. Imagínate tú la inocencia, ¿no? Sí, completamente. Pero además veo algo que es increíble porque entrar a ese concurso es intimidante. Hay muchas mujeres que están además con un músculo financiero por detrás importante que las ayudan a tener los mejores diseños, los mejores maquillistas, o sea, el mejor entorno posible para ganar. Y tú venías, asumo que casi que sin recursos. Sin recursos, totalmente. Yo recuerdo que yo tenía un novio en ese entonces y yo vivía en el barrio todavía, en el barrio del Ciprés de las Adjuntas, cuando me tocó participar en el Miss Venezuela. Y este amigo novio me llevaba. Y muchas veces me tocaba, búscame un par de zapatos. Y yo no tenía par de zapatos. O sea, yo no tenía unos zapatos que me representaran chévere como en el Miss Venezuela. Con la dicha en que el Miss Venezuela todo te lo dan. Uh-huh. Y yo viví tuve la fortuna de estar en un Miss Venezuela donde yo, la verdad, no lo vi.
no lo noté, no lo percibí, no lo intuí, lo que hoy en día dicen que era el Miss Venezuela, que tenías patrocinador, que te daban, que te montaban, que te hacían. No, yo viví un Miss Venezuela donde las cirugías eran gratis, donde los retoques eran gratis, te arreglaban los dientes, te hacían tus cirugías, y solo para que estuviera una Miss bella en el Miss Venezuela. Entonces yo, después que empecé a escuchar todos estos cuentos de los patrocinantes, yo dije, eso no se lo perdono al Miss Venezuela. Que no me hayan dado un patrocinador a mí. No se los perdono. Yo necesitaba un patrocinador en ese momento y no lo tuve, chicos. No, bueno, esas son acusaciones muy heavy, que muy fuertes que hicieron, ¿no? Acerca del concurso. Yo, la verdad es que no lo desconozco. Sí, yo también. Yo me fui de Venezuela en 1990. Yo tengo muchos años fuera de Venezuela y hasta donde yo me fui era toda una fantasía, el Miss Venezuela. Pero bien es cierto que era el marcador diferenciador para muchas mujeres, como fue Maite Delgado, Viviana Givelli, en fin. Yo te puedo decir con plena seguridad, meto las manos en el fuego, que si había algo extraño en el Miss Venezuela, mira, yo no lo vi, yo no lo sentí, y para mí porque además los tiempos han cambiado tanto que yo hoy en día, para mí, el Miss Venezuela no es ni cerca a lo que era antes. No, desde luego. Pero es que ni cerca. Pero yo tuve la dicha de vivir un Miss Venezuela donde además Venevisión te contrataba y te pagaba una mensualidad. ¿Ese fue tu caso? Ese fue mi caso. Al quedar de primera finalista. Yo fui primera finalista, me gané mi carro y además me pagaban una mensualidad en el Miss Venezuela. Y con ese sueldo que yo me ganaba en Venevisión, yo ayudé a mi familia. Y poco a poco así fui subiendo de escalón. Ya yo hacía comerciales antes de entrar en Miss Venezuela, ya yo hacía comerciales. Mi mamá me acompañaba a los castings cuando me llamaban. Y todo comenzó en la estación de metro, que me conseguía un productor y me dijo, mira, hay un casting, ahí están buscando una mujer así como tú, para que vayas mañana. Mi mamá me acompañó, quedé para ser la protagonista de ese comercial y de ahí en adelante mi carrera empezó a fluir. Yo siempre me pregunto, ¿te sabías bonita? Me sabía bonita, sí. Ah, sí, te sabías bonita. Me sabía bonita, me sabía cuidadita, me sabía delicada, me sabía así. ¿Eras de la que todos estaban enamorados de ti en el barrio? Era de la que, no, porque mi mamá nunca nos dejaba salir de la casa. O sea, el barrio era como el lugar donde vivíamos, pero no teníamos amigos en el barrio, porque ella siempre decía que uno era amigo de todo el mundo, pero que nadie era amigo de uno. Entonces crecimos como con esa mentalidad, ¿no? Yeah. Y nos enseñaron a ser amigos, pero sí a cuidarnos de los amigos. Pero es muy común en nuestro país que las mujeres van por la calle y el piropeo sea a todo meter. Bueno, eso me pasaba, pero la locura. Entonces yo además era muy atrevida desde muy chama. Justamente cuando este productor me vio en la estación del metro, yo iba con un vestido transparente y con un body hilo dental, caminando por la estación del metro, mi amor, como si yo estuviera vestida como una monja. No, mi amor, yo desnuda por la vida, ¿me entiendes? Y yo así iba y trabajaba en taconada, porque además no soltaba un tacón. Se me rompieron los tacones más de una vez en la estación de metro y yo caminaba punto y coma, pero incapaz de quitarme el otro tacón y caminar descalza. O sea, todo eso yo lo viví en medio de la pobreza, que además no era ni siquiera pobreza, era una condición en la que estaba porque no tenía los recursos suficientes como para yo llevar una vida que era la que uno veía en televisión. Pero tenía una vida de la que estoy muy agradecida además. Y ahí dices algo importantísimo. La pobreza es mental. Sí. Porque tú puedes venir de donde sea. Pero si tú aquí eres rico en pensamiento, eso es como un imán que te arrastra y te saca de donde estás. Ajá. Mi mamá, de hecho, lo decía cuando veíamos televisión, que además nos permitía ver televisión cuando veíamos al Chavo del Ocho, pero telenovela no nos dejaba porque además no nos dejaba ver besos. Nos cuidaba de todo eso. Entonces, cuando veíamos algún comercial donde uno decía, ay, qué bella ella con el pelo así, que uno decía, yo quiero ser como ella, yo quiero hacer eso que ella hace, yo quiero trabajar ahí, yo quiero hacer eso. Mi mamá siempre decía que para llegar ahí había que estudiar muchísimo. Porque imagínate, un profesional era el que podía llegar ahí a la televisión y ganar mucho dinero. No una persona ignorante que no supiera estudiar o que no supiera leer o que no supiera sumar y restar. Entonces, claro, era como, yo quiero ser modelo, yo necesito estudiar, ¿no? Era esa crianza la que tenía mi mamá, que además se la agradezco tanto, la amo con locura. Pero es que es un mindset. Sí, y ella decía,
para ganar dinero hay que prepararse. Ella decía, para cumplir tus sueños tienes que prepararte. ¿Y estudiaste? Estudié, sí. Yo estudié administración de empresas, que fue interrumpida por el medio, por La Plata. Uh-huh. Esa carrera la hice como por 4 semestres. Luego comencé a estudiar publicidad y mercadeo. Esa carrera fueron 2 semestres, porque siempre venían viajes y empecé a ganar mucho dinero con los comerciales. ¿Y el salto a la televisión, a la actuación? Viene después del Miss Venezuela. Después que cuando se me termina el contrato con Venevisión. ¿En ese año no actuaste? En ese año no actué, pero sí hacía muchos comerciales de televisión. De hecho, yo llegué a estar en riesgo de salir del Miss Venezuela porque un patrocinante que patrocinaba el Miss Venezuela y a todas las Misses estaba protestando porque yo tenía un comercial al aire que era la competencia. Oh. Entonces estuvieron a punto de sacarme del Miss Venezuela por eso. ¿Y cómo lograron no sacarte? No me sacaron porque Osmel dijo, ella es una fuerte candidata del certamen, y lo que hicieron fue que todas esas publicidades que se hacía con esa campaña, yo no estaba. Tú no aparecías. Yo no aparecía. Ya. Entonces, así fui creciendo. Yo hice muchas campañas importantes que pagaban muchísimo dinero. Y así fui teniendo mis ahorros, creciendo en el medio. Cuando ya yo entro a Radio Caracas Televisión como actriz, voy para hacer un programa de televisión, para animar. Conductora. Conducir un programa. Y resulta que me dan un libreto y empiezo a hacer la escena que me dijeron que hiciera, pero yo decía, yo no vine a actuar, yo vine a hacer un... Y luego me llamaron y me dijeron que quedé para hacer ese personaje. Y yo dije, pero yo no venía a actuar, yo tenía novio que era el papá de mi hijo. ¿Y tú nunca habías actuado en tu vida? Yo nunca había actuado en mi vida, el personaje se tenía que hacer, la escritora era Perla Farías, los productores estaban negados porque querían a una actriz de carrera para ese personaje, no a una Miss recién salida de un certamen, porque tenían maní en la cabeza. Y yo, después que me pusieron tantas trabas, dije, ahora sí quiero participar. Yo quiero estar en esa novela y el personaje lo voy a hacer yo. Cuando el no lo conviertes en un sí. Correcto. Y me dijeron tantos no que dije, yo les voy a demostrar que yo sí puedo, que soy capaz y que lo voy a sacar adelante. ¿Qué novela fue esa? Juana la Virgen. La primera novela que hice, contrafigura con Roxana Díaz, la protagonista era Danielita Alvarado. Danielita. Que ese personaje yo lo hice con Eduardo Serrano. Pasó esa primera novela y no había terminado de grabar y me llamaron para hacer la segunda novela, que fue Mi Gorda Bella. Y ahí te voy a parar. Que fue el boom. Porque esa novela, yo no estaba en Venezuela, pero yo estando aquí, yo desconecté muchísimo. Yo me fui de Venezuela y me olvidé de las novelas, me hice todo aquello. Sí. Pero recuerdo que todo el mundo hablaba de esa novela. Mi Gorda Bella fue la novela más vendida a nivel mundial. Bueno, y asumo que en ese momento ya salías a la calle en Caracas. Sí. Y ya eras Norquis Batista. Salía con Juana la Virgen, Desiree, y ya era Norquis Batista. Y yo no entendía qué estaba pasando, porque la gente me perseguía, porque la gente me acosaba, porque la gente era tan fanática, los comentarios de la gente era la locura, porque antes se vivían los personajes con intensidad. Sí. La gente lo padecía, lo sufría, lo peleaba, lo reclamaba. Bueno, mi productora hasta la fecha lo vive, lo sufre y lo padece. Ella es novelera de naturaleza. Novelera de naturaleza. Sí. Bueno, así eran nuestras mamás y antes, tal cual. Y cuando ya empiezo a hacer Juana la Virgen, Mi Gorda Bella, que era Desiree, la Chiqui Lawrence, bueno, esto fue, cállate. Yo no podía. Yo tenía que tener puesto de estacionamiento dentro del canal, porque no podía estacionar enfrente del canal, porque en el canal me esperaban y me alaban el pelo porque yo me metía con la gorda. ¿Y cómo era posible? Yo no podía salir a la calle. A mi casa llegaron a tocarme la puerta para decirme, por favor, quiero dártelo tu merecido por meterte con la gorda. Me perseguían, a mí me tuvieron que poner seguridad. No te lo puedo creer. Yo no podía salir a la esquina, yo no podía ir a la panadería a comprarme un pan. O sea, yo no podía nada. O sea, que dentro del fondo inclusive hasta lo sufriste. Lo sufrí, sí, y lo disfruté también. Uh-huh. Era un poco loco porque era la fama, era el ego, era el qué rico que me persigan, ¿no? Entonces viví todo eso y fue una época bonita. ¿Se te subió a la cabeza el éxito tan rotundo, tan de pronto, tan de sopetón?
No, se me subió con los años. Con los años ya luego me casé porque yo conocí a mi esposo. Cuéntame cómo se conocen. En ese momento yo hacía comerciales. Ajá. Cuando conozco al papá de mi hijo. ¿Cómo se llama él? Leonardo Lutinger. Ajá. Hacía comerciales de televisión y todo. Y lo conocí a él en una de esas agencias donde yo trabajaba. Él también hacía Papá Joven y trabajaba también hacía comerciales. Y luego él nos vimos. ¡Wow! Pasó un tiempo, participé en el Miss Venezuela, no nos volvimos a ver y casualmente un amigo de él estaba en el certamen porque estaba de novio con una de las chicas que participaba, coincidimos y nos volvimos a ver. Luego él consiguió mi teléfono, me empezó a escribir, me empezó a llamar, yo me di mi postín por un rato y una vez que salimos ya no nos separamos. Entonces cuando yo empecé a hacer Mi Gorda Bella, nos casamos haciendo la novela con Mi Gorda Bella. En plena novela nos casamos. Entonces, nada, ya después de ahí toda mi carrera fue estando con él. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Casi 12 años. ¿Y por qué se divorcian? Si te Fue puedo mi preguntar. manager por el ego. Por el ego. Hablábamos del ego. ¿Lo El ego, reconoces? sí, el ego se me subió. Yo decía, bueno, la belleza para toda la vida. O sea, el caramelito tropical, venga, o sea, no existe nadie mejor que yo, ¿qué te pasa? Ajá. Y pues empecé con el tema de no, porque yo necesito más tiempo, porque yo necesito que tú estés conmigo las 24 horas del día. Tuve a mi hijo, eso no cambió para nada porque no soy mamá y nunca lo fui de entregarle la vida a los hijos y descuidar tu pareja. No soy de las que todo tiene que tener un equilibrio. Mi hijo es mi hijo, chévere, pero mi pareja también y es mi prioridad. Y así fue durante mucho tiempo. Entonces, él era muy obsesivo con el deporte. Y te manejó la carrera. Me manejó mi carrera, fue mi manager por un buen tiempo. ¿Fue fácil llevar esa relación? Sí, O la sea, verdad ahí sí. no hubo problema. No hubo problema, la verdad no. O sea que asumo que fuiste tú la que terminó con él. Yo fui la que sí, quise ¿Te arrepientes divorciar. de haber terminado con tu primer marido? Hoy en día no, porque lo respeto mucho, está casado, yo estoy casada, estoy feliz, él también, y hemos pasado por muchas cosas y hemos vivido muchas cosas, le agradezco a Dios porque creo que estoy donde tenía que estar, y ya, no se dio, no era, y pues nada, por eso es el papá de mi hijo, me regaló la bendición más grande de mi vida, y por eso lo quiero tanto y lo respeto. Claro, y serán familia. Y vamos a Hasta ser el familia final de el los resto de la tiempos. vida. Claro. Y fue algo que lo conversamos en algún momento. Mira, Leonardo, yo siempre te voy a dar tu puesto. Espero que tú también me lo des a mí. Con mucho respeto nos tratamos. Es para mí una persona que tiene todo mi respeto absoluto. No lo veo como nada, sino como el padre de mi hijo al que admiro y quiero mucho. Claro, pero sí te voy a preguntar algo que me llama poderosamente la atención. Porque una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Ujú. Y cuando tú me dices a mí que estabas empoderadísima con el ego a todo lo que da, que yo soy Sí. o sea, a mí no me van a faltar... La verga tiana. Ajá, exactamente. A mí no me van a faltar pretendientes. Ajá. Fue difícil enfrentar emocionalmente luego ese divorcio, tomar la decisión. Sí, fue muy duro. Fue muy duro. Ahí sí tengo que decirte, para los que creen que siempre ha sido una relación maravillosa, fueron los peores 6 años de mi vida después de mi divorcio. Era peleas, gritos, discusiones. Sebastián empezó a sufrir de alopecia. Fueron 6 años muy difíciles, pero la separación, el divorcio, yo estuve muy perturbada, pero si yo no me quería divorciar, ¿por qué me divorcié? ¿Y dónde está mi esposo? ¿Y ahora mi familia? ¿Y mi estabilidad? ¿Y mi casa? ¿Y qué hice? Empecé a entender que hay cosas que valen mucho más. Y por eso para mí no es la fidelidad lo que valoro la lealtad. Ujú. O sea, porque ahorita infiel es cualquiera, pero leal no es todo el mundo. Correcto. Entonces para mí tiene un valor tremendo el que las personas sean leales. Y yo, pues el ego me desbordó, se apoderó de mí completa y yo empecé a hacer cosas que el ego me llevó a hacer. Y de los que hoy en día sí estoy arrepentida. No de haberme divorciado, de no haber tomado las mejores decisiones por el ego. Es que bien dicen que cuando uno atraviesa un fracaso, lo primero que uno aplasta es el ego. Uh-huh. ¿Y tu hijo por qué le dio alopecia de la cantidad El estrés. de la relación de sus padres? Sí, de ver a papá y a mamá pelear. Sebastián un día se me sentó en el baño y me dijo, todo esto es mi culpa por haber nacido. ¿Qué sentiste cuando te dijo? Que me iba a morir.
me sentí culpable. Llamé a Leonardo en ese momento y le dije, Leo, ya esto no puede seguir así. O sea, nuestro hijo no merece esto, me dijo esto. Él echó a llorar, yo también. Y yo creo que las mejores y las peores decisiones cuando tenemos hijos las tomamos las mamás. Ujú. Y el consejo que yo le puedo dar hoy en día a todas las mamás es que quítense de la cabeza que siendo enemigos del papá de sus hijos lo van a lograr. No, o sea, yo hoy en día le doy gracias a Dios de yo haber sido y de ser como soy, porque mi hijo es sano. Mi hijo es bonachón, o sea, tiene empatía a papá, tiene empatía hacia mamá, es caballero, es respetuoso con sus abuelos. Ujú. Y en esta mañana veía un programa y escuchaba a un psicólogo que decía que de la sexualidad se comienza a hablar desde que son niños, desde que nacen. Y tú a medida que va pasando los años les vas hablando según su edad. Ujú. Pero a partir de los 9 años ya tienes que empezar a hablarle a tus hijos de forma más clara. Ujú. Y sin duda alguna, el ejemplo es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. Si mi hijo ve que papá y mamá se están matando, él va a creer que eso es saludable, Y lo eso es normal. y que eso está bien. Entonces no está bien ni es saludable. Y por eso yo me esmeré en que mi hijo estuviera con su papá, se bañara con su papá, viera que a papá también le cuelgan las bolitas y tiene machete, ¿entiendes? Y que se rasca las bolitas y que escupe y que cuando duerme se agarra por aquí, se agarra por allá y que eso hacen los hombres. Ya. Y que no es solamente lavarse aquí, lavarse allá, porque era lo que Sebastián siempre veía con mamá. Yo necesitaba que Sebastián viera a una figura paterna también, Claro. que esa figura existía. Y eso mismo pasa con las niñas. O sea, las niñas necesitan ver que hay un papá que les da besitos, que hay un hombre que las abraza, que las besa, que las quiere. Y esa es la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos a amar. Claro. Y me pregunto porque si estabas en Venezuela disfrutando del éxito, ¿qué te hace irte de Venezuela? Me hace irme de Venezuela el caos. Justamente mi hijo, lo que estaba viviendo Sebastián, ¿Qué estaba viviendo? la oscuridad en las noches cuando se iba la luz, los gritos que pegábamos porque pasábamos horas sin luz, la falta de agua, que lo enseñé a bañarse con un tobito, que le agradezco a Dios también haber vivido esa etapa porque él la pudo vivir, él pudo bañarse con un tobito de agua fría, con vasito, que se la pude haber calentado. No, bueno, no hay luz, no hay agua caliente, hay que bañarse con agua fría. Mira, de a chorrito, como me bañaba yo, así me bañaba yo, Sebastián, mira. ¡Ay! Tranquilo, pega un grito, el segundo ya no se va a sentir, vamos a darle. Ahí va el segundo, no pasa nada, ya te bañaste. ¿Qué edad tenía él? 7 añitos, 8. Cuando ya empezaron las crisis, tendría que 9, puede ser, 10. Sí, creo que sacando la cuenta, hoy en día tiene 19, cuando empezaron las crisis, el rollo. Cuando yo fui a pedir mi visa a Colombia con él para pedir mi residencia, que ya tenía años procesando mi residencia, pero no me terminaba de decidir porque yo nunca me vi fuera de Venezuela, Claro. Jamás pasó por mi cabeza. Sebastián sí tendría eso, como 8 o 9 años. Ya luego me dieron la residencia y decidí venirme en el 2019. Y fue la decisión más dura que tomé porque dije, no, ya no puedo más. O sea, se me dañó. Cuando yo llegué a mi casa un día y vi todo el piso chorreando de sangre, la casa olía a podrido, porque me fui 3 días a casa de mi mamá, que Sebastián estaba enfermo, y cuando regresé se había ido la luz en el edificio por 3 días, y cuando yo llegué, que no sabía, encontré toda la casa con la sangre de la carne, del pollo, Estaba en la todo nevera. dañado en la nevera. Yo me volví loca y dije, ¿qué es esto que estoy viviendo aquí? ¿Por qué? O sea, sin agua, sin luz, o sea, ¿qué es esto que estoy viviendo aquí? Y el estrés de Sebastián, tenía pesadillas en las noches, decía que la luz no iba a venir más nunca. Y esas cosas, lo que él me decía y como él vivía, hacer tareas en las noches era una tragedia, porque era sin luz, con unas lamparitas. Entonces empezó a sufrir de la vista. O sea, fueron muchas cosas las que me terminaron empujando a patadas de Venezuela. Y una decisión tomada respecto al amor hacia tu hijo, pero que para ti también era abandonar Todo. 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 Y sé que no es, no es nada fácil. No.
para las personas que son estrellas en sus países en Latinoamérica llegar acá y empezar de cero? Y a empezar de cero, porque además el ego ya lo había vivido, ya lo había sabido identificar. Y yo decía, no, Norquis, tranquila, tú te vas a ir a Estados Unidos, manita, a limpiar, a fregar, a barrer, a hacer lo que tengas que hacer, pero entiendes que allá no vas a ser Norquis Batista. O sea, yo me vine súper clara, con una mano adelante y una mano atrás. Ya pasaste necesidades, ya hiciste pipí pupú en una letrina, mamita, lo que venga. A echarle pichón, vamos a darle. ¿Y fue así tu realidad? No. No, porque yo obviamente no permití que eso pasara así. He trabajado por muchos años, mis ahorros siempre los tuve, lo supe administrar y pues nada, me vine con unos ahorritos, administrándolos y yo nunca me he quedado tranquila, siempre, ¿qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si hago esta obra de teatro? ¿Y si hago aquí? ¿Y si hago allá? Con mis clientes, empezaron a activar clientes también, empecé a trabajar en mis redes sociales, pionera en Venezuela de cobrar por hacer publicidad en redes sociales. Entonces me criticaban porque nadie cobraba, pero si fulana me recibió el regalo, yo cobro, o sea, esto es mi trabajo, mi fuente de ingresos. Y gracias a mi cuenta de Instagram, que hoy en día tengo 8.6 millones de seguidores, yo vivo de mis redes sociales. Claro. O sea, yo construí mi empresa, yo construí mi trabajito ahí, hice mi estructura con mis redes sociales. Es que veo que eres inquieta. Sí. Y que eres resolutiva. Y luego terminas, o mejor dicho, ¿cómo terminas en Top Chef VIP? Bueno, en una oportunidad que me dan, vengo aquí a Estados Unidos con la esperanza de poder hacer telenovelas en Telemundo. Ya había hecho una en Colombia con Mónica Espir, que en paz descanse, Flor Salvaje, y dije, bueno, aquí en algún momento, yo sé que va a tardar, pero en algún momento se va a dar. Haré casting, iré haciendo, ahí voy viendo. Perdón que haga una acotación. ¿Tú estabas en Venezuela cuando Mónica fue asesinada? Sí. ¿Cómo viviste eso? Yo estaba en Venezuela justamente y mi hijo, en un viaje que hice con el papá de mi hijo para Nueva York, porque su sueño era conocer la nieve con papá y mamá, y yo le regalo el viaje al papá de mi hijo y lo invito para que viniera con nosotros. Nos fuimos a Estados Unidos, nos vinimos para acá, y cuando de vacaciones, y cuando regresamos a Venezuela, Sebastián cayó en un colapso. O sea, fue como las defensas se le bajaron. Es como, estuve con papá y mamá 20 días, durmiendo en la misma habitación, pero con camas separadas, porque él sabía que papá y mamá estaban separados. Y cómo regresamos y ahora papá allá y mamá acá, no lo entendía. Era un ¿Qué edad niño, tenía? 7 años. Wow, sí, duro. Entonces empezó a bajarse y empezaron a salirle llagas en toda la boca, que se le corrió por la garganta y todo. Fue tremendo, prendido en fiebre. Como una enfermedad autoinmune. Autoinmune, por la misma reacción de papá y mamá ya no están. Wow. No, me quedé otra vez sin papá y mamá. Y yo en ese momento caigo en cuenta que mi hijo estaba pasando por esto y fue el 1 de enero, 2 de enero, decido irme con él a Margarita, donde estaba mi mejor amigo, para que él pudiera pasar esos días relajado, que no sintiera, aquí está papá, lo quiero ver, sino nos fuimos de viaje, papá no está. Claro. Y yo poderlo manejar con inteligencia. En ese momento, cuando estoy allá me llaman, que Mónica Espir la mataron, me llamó Lorena Scott, que era su manager y la mía en ese momento, y fue una noticia que me cayó, que dije, no puede ser, además no estaba allá, tuve buena relación con ella, y fue muy duro también en ese momento. Creo que la mataron un 5 de enero, no recuerdo, 5 o 6, algo así. Sí, fue a principio de año. Ajá, y yo estaba ya en Margarita, luego fui a su velorio, me regresé a Caracas y bueno, estuve compartiendo con la familia. Pero fue muy duro ese tiempo, y cuando me regreso acá, que digo, bueno, vamos a comenzar, tú sabes, con mis casting y todo, hice una novela con Telemundo, La mujer de mi vida. Y luego dije, bueno, listo, ya hice lo primero. Ya entré. Ya por aquí viene lo demás. Y así tal cual. Luego me llama Daniel Ferrer, mi actual manager, y me dice, Minorqui, me están llamando para hacer el reality Los 50 de Telemundo. A mí me invitaron también y dije que no. Y digo, perfecto, sí, buenísimo, porque siempre hay una forma de entrar. Desde luego, yo estoy completamente de acuerdo. Y de alguna manera hay que entrar. Sí. La cosa es meter el pie adentro. Mira, es probando, tanteando, como decimos nosotros, pero la única manera de abrir una puerta es entrar. Correcto. O sea, no hay otra. Y aceptas. Y acepté.
perfecto, buenísimo. El pago no era el que, wow, pero yo dije un trampolín, es una forma de entrar y de iniciar aquí. Todo perfecto, mi cita, todo maravilloso. Y a las 2 de la mañana, un 5 de julio, me llama Sebastián, que lo había mandado unos días de vacaciones a Aruba, y me dice, papá, a mi abuelo le acaba de dar un infarto. Tu papá. Y cuando yo, en todo este trámite, papá estuvo muerto 30 minutos. Paro respiratorio, paro intestinal, paro cardíaco, isquemia. O sea, todo lo peor tenía papá, y yo viajo corriendo a Aruba y ya faltaban como un mes para irme a los 50 de Telemundo, a este primer reality. Ya yo le había dado la noticia a papá, mamá, todo bien, ya estaban todos muy emocionados que yo iba a este reality, Telemundo, wow, ya bien. Y me toca irme con él, y papá, cuando llego me dice, su papá en cualquier momento se va a morir. ¿Te volviste loca? Me volví loca. O sea, la luz de mis ojos se me va, ¿qué hago? No puedo vivir, me quiero ir con él. Yo no quiero seguir viviendo, o sea... Mira, mi mejor ejemplo de caballero, mi mejor ejemplo de papá ejemplar, mi mejor ejemplo de hombre cariñoso, mi ejemplo a seguir como hombre que toda mujer quiere tener a su lado. Un papá que nunca permitió que nos faltara nada. Y yo decía, se me va la vida. O sea, ¿cómo se me va mi papá? O sea, era una cosa que yo decía, Dios mío, por favor, si tú existes de verdad, no te lo lleves. Y yo cerré los ojos en medio de mi incredulidad porque no creía que papá Dios existía en ese momento. Yo dije, tú no existes, papá es adventista del séptimo día, papá vive hablando de ti todo el tiempo, no es posible que tú te lo lleves. Cerré los ojos y vi literal una luz en la habitación de papá sanándolo. Abro los ojos, salgo corriendo donde mi mamá y le digo, mamá, acabo de ver a Dios sanar a papá. Y mi mamá me dice, hija, no puede ser. Yo, sí, necesito ir a la clínica y ver si de verdad Dios existe. Estaba muy molesta con Dios, muy molesta, con las bendiciones que me ha dado papá Dios en la vida y con todas las cosas maravillosas que tengo tanto que agradecerle a Él. Ese día yo sentí que Él no existía. Y llegué a la clínica, llamé a todos mis hermanos, y cuando voy a la habitación todo estaba cerrado y yo, papá se murió, empecé a pegar gritos y veo al médico y dice, cálmense, ya voy para allá, ya voy a hablar con ustedes. Cuento corto largo, dice, ¿qué pasó? Su papá de esta condición, que isquemia, paro respiratorio, paro intestinal, paro cardíaco, o sea, su papá es para que no tenga reflejos. Y su papá acaba de llevarse la mano a la boca cuando le estábamos haciendo la tomografía, la radiografía, el rayos X, y a quitarse el tubo de la boca. Papá no respiraba con una máquina. Y todos empezamos a pegar gritos y en ese momento, justo en ese momento, yo sentí una corazonada tremenda. Y el médico diciendo eso, dije yo, Dios mío, perdóname. O sea, nunca más en mi vida yo vuelvo a desconfiar que papá Dios existe. Y papá Dios me devolvió a papá intacto, perfecto. O sea, con su memoria lúcida. Es un príncipe. Es un milagro. Papá es un milagro de Dios. Papá es un milagro de Dios. Y por eso creo en que todo lo que nos pasa es para algo bueno y positivo. Yo sí creo que después de que papá, yo había perdido las esperanzas. Yo decía, papá se nos fue. Le dan de alta, lo mandan a rehabilitación, a cardiología. Le hicieron un cateterismo. Papá pudo reaccionar, ya me veía, me abrazaba. Yo, o sea, no podía creerlo. Empezó a evacuar negro. Y nos vuelven a llamar y nos dicen, venga toda la familia a la clínica. Su papá se nos volvió a ir. Y cuando regresamos, no, pero lo trajimos de vuelta. Pero hay que trasladarlo urgente a Cali, Colombia, para que le puedan hacer los exámenes allá, porque aquí lo que él necesita hacerse no hay. Y me fui 45 días a Cali, Colombia, con mamá y con mi hermana, y no hacía más que gastar dinero y gastar dinero. Y yo decía, Dios mío, mis ahorros todos se me están yendo. O
sea, lo que no me pasó cuando me vine aquí de la nada con las manos vacías, me está pasando aquí, yo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me recupero yo de este golpe, no? Tan duro. Y un día me senté y dije, bueno, papá Dios, ¿sabes qué? El que obra bien le va bien, el que es buen hijo nunca le falta nada, jamás me va a faltar nada, en nombre de Dios. Y venía ese proyecto de los 50 de Telemundo en medio de toda esta situación. O sea, quería ir y ganar el dinero que necesitaba para poder seguir avanzando. Y el solo hecho de pensar que yo me iba a ir a un reality escondida, aislada, sin saber si mi papá seguía vivo o no, dije, no voy. Y preferí quedarme sin nada y estar con papá. Hasta el día que le dieron de alta y salió caminando de ese hospital y yo tuve meses viendo a papá como un fantasma. Que yo pensaba que mi papá era un fantasma. Claro. O sea, ¿cómo está vivo aquí? Sí, sí está. O sea, papá Dios existe. Y de ahí para acá, amore, yo creo fielmente en que todo lo bueno te va a pasar, porque cuando actúas bien siempre te va a pasar cosas buenas. Y me llaman al rato y me dicen, mira, Norquis, que te quieren para el reality de Top Chef VIP, me hablan de este proyecto maravilloso, me dicen que voy a ir a cocinar, pero si yo no sé cocinar, no Eso importa, no importa. Eso justamente es lo que necesitamos, gente que no sepa cocinar. Claro. Y yo no, pero que imagínate, yo lo que hago es arepas, arroz, normal en la casa, hago un pollito a la plancha y unos vegetales. Claro. ¿Cómo me voy a ir a cocinar en Top Chef VIP? Por favor. Sí, justamente eso queremos. Entonces vi como una oportunidad maravillosa de, primero, ganar dinero. Claro. Que lo necesitaba. Segundo, una oportunidad maravillosa para que el mundo entero me conociera, que además ya me conocían por las novelas, pero ha pasado tantos años que era como reactivarme. Redescubrirte, desde luego. Correcto. Y luego, el poder hacer algo diferente, que no era telenovela, que no era ser de mala en un personaje, que no era X, qué sé yo. Y me di la oportunidad de ir a Top Chef VIP y cuando llego ahí me doy cuenta que no es un reality normal. Es un reality donde de verdad aprendes, donde te enseñan a cocinar. O sea, es literal y real. Si ustedes están viendo el reality, mis amores, todo lo que ven es de verdad. Ahí no hay nada ficticio. Ahí ningún productor te viene a decir, esto tienes que hacer, esto tienes que decir. Es real todo lo que se vive en Top Chef VIP. Y yo, por supuesto, con mucho entusiasmo y con muchas ganas voy, empiezo a estudiar, empiezo a pagar mis clases particulares con mi chef, claro. Empiezo a hacer prácticas de cocina en la cocina particular y qué sé yo, y me encuentro con un reality sorprendentemente maravilloso porque realmente te enseñan a cocinar, pero con una gente muy maluca allá adentro. ¿Qué te pasó? No. Con una cosa que yo decía, pero si vinimos a cocinar, ¿cómo están armando grupos para afianzarse si igual $200,000 se lo va a ganar uno? ¿A quién estás protegiendo si te vas a ganar $200,000 tú solo? O sea que están armando un poco la estrategia de la casa de los famosos. Como para ir sacando gente. Entonces, o sea, te hicieron el feo. No, la verdad, a mí yo no puedo decir en este momento, estaría haciéndolo mal si yo digo, alguien se metió conmigo, jamás. Nunca se metieron conmigo porque además yo siempre estuve aislada. Me salía de la cava, estaba fuera de la cava, iba a vestuario siempre, me mantenía como aislada porque me hacía mucho roce, me chocaba mucho cuando veía a esta, a la otra. Estaban cocinando y que se vaya, sáquenla afuera. Cuando entraba, felicidad, qué bien lo hiciste. Bueno, yo decía, no puede ser, o sea, es que en serio que esto es un reality. ¿Es en serio que yo estoy viviendo esto? Pues si unimos a cocinar. Es un programa familiar donde vamos a mostrar lo que sabemos cocinar, las recetas que sabemos. Pero bueno, forma parte del show. Es mi primer reality. Fue mi primera experiencia. ¿Te fuiste peleada con la gente de tu compañero? Cero, para nada. Lo que sí me fui diciendo mis verdades, me despedí diciendo, bueno, señores, me voy, ya tenía ganas de irme, no me estaba gustando lo que estaba viendo, mucha hipocresía, mucha falsedad. Chao, gracias, me voy con mi esposo y conmigo me voy feliz. Así me fui del reality. Es que eso es lo que pasa muchas veces en la televisión, que es lo que la gente no sospecha. Yo vi nada más, como te dije, por redes, un momento que pusieron tú y yo con Karina, que estaban ahí en un tiki-taki, no sé, como que Karina diciendo que tú un poco la habías, como dicen aquí,
throw under the bus, que como que la habías echado para adelante. Y la tiré para el monte. Ajá. ¿Y eso fue así o no fue así? ¿Cómo terminó tu relación con Karina? Tú sabes que las redes sociales siempre terminan el amarillismo poniendo la cosa como lo peor. Ya. Karina y yo nunca peleamos. ¿Se conocían de antes? Nunca. Primera vez que... Primera vez compartimos en el reality, en Top Chef VIP. Nos tocó cocinar juntas, porque además te toca cocinar en parejas y en grupos, que a veces es chévere, a veces no es tan chévere. Yo prefiero cocinar sola, porque además cuando uno está cocinando nadie quiere que te metan mano. Eso es una realidad. Y Cuando si tú estás cocinando no quieres que te metan mano, déjame cocinar, yo sé mi vaina. Sí, y si tú eres tan metódica y tan organizada con tu cuestión de la limpieza y la organización, puede ser muy complejo. Muy complejo. Entonces cuando me toca cocinar con Karina, era todo un desorden y además era un reto donde ella estaba en un punto y yo era la que cocinaba y luego tocaban un pito y yo me pasaba al punto donde ella estaba y ella venía a seguir lo que yo estaba haciendo. Si no sigues una receta es muy complicado terminar eso bien. Claro. Ese día le había dicho que por favor hiciéramos todo el mercado y ella me dijo que no me pusiera a inventar, que no fuera tan intensa, que agarráramos lo que necesitábamos y ahí íbamos viendo. Entre ir al mercado y venir con el no completamos la receta completa. Los ingredientes. Fue un desastre. Entonces yo fui honesta, sincera, sin maldad, sin ninguna mala intención, a explicarle al jurado por qué no terminó lo que terminamos. Y ella claro, bueno, pero imagínate tú, me estás ayudando bastante, porque ella es muy particular, tú sabes, ¿no? Sí, ella estuvo aquí en este Entonces podcast. tú no sabes, con Karina, tú no sabes si Karina te está hablando en serio o te está echando broma, o si está sarcástica, o es muy difícil de identificar. Ajá. Pero bueno, yo la aprendí a conocer con el Claro. tiempo, nos la llevamos súper bien, la quiero un montón, la admiro, la respeto un montón, igual ella a mí. Claro. Hay un cariño Pero mutuo. quedaron en comunicación. Claro, ok, estamos perfecto. pendientes, tenemos un almuerzo juntas Muy bien. pendiente. Pero no, fue un malentendido en las redes sociales que así lo quisieron vender y lo quisieron pintar. Y con Cristina Porta, con Paco, con Soler, Lorena Herrera, Curry, ¿cómo te fue con ellos? Tengo mi gente especial ahí dentro de la competencia. Voy al por mil a Matías, que me parece un chamo encantador, cero conflictivo, pero impresionantemente encantador. Además de guapo y sexy, me recordó mucho a mi hijo. Lo dejaron con un pimentón porque entre el grupo se planeó o lo planearon para dejarlo con un pimentón y hacerle la maldad. No hay necesidad. Si estás en una competencia, compite limpio. Pero ese día me marcó y lo empecé a ver como si fuera mi hijo. Ya. Entonces le tomé un cariño muy especial. Angélica es para mí también una de las fuertes candidatas que quiero mucho. Cervoni me parece talentosísimo, pero Paco, particularmente Paco, creo que el personaje se le está yendo de las manos. Creo que el ego lo está volviendo ñoña, como decimos en Venezuela. Cristina Porta creo que ya es experta en reality, entonces ella ya sabe cómo llamar la atención, ya sabe cómo crear el show. Y además, Paco era casado, entonces parece que se juntó con Cristina dentro del reality, entonces ya hay una persona dañada en esta relación, que no es mi problema, cada quien hace con su vida lo que le dé la gana, pero cuando yo veo una persona que es capaz de hacerle daño a otra, yo digo, ¿qué tan buena persona eres? No eres una buena persona. Entonces de ahí saco mis conclusiones, por eso hace el show, por eso está haciendo todo este drama, por eso hace todo este espectáculo y por eso se está prestando él con Cristina en hacer un reality como el que se está haciendo hoy en día en Top Chef VIP, que para mí no era la visión que yo tenía de esto, pero es un reality y bueno, Claro. se vale, bien. Ahora voy a retomar esa pregunta del principio, brevemente. Si te invitan a la casa de los famosos, ¿fueras? Fuera más afilada que nunca, yo sí iría, tú vendrías, vamos. Vamos, Bueno. pero nos tenemos que poner de acuerdo para llegar hasta la final. Tú me tienes que proteger y yo te voy a proteger. Bueno, casualmente me llamaron para hacerme la invitación formal a la casa de los famosos. Es una decisión extremadamente compleja para mí. Vamos, porque chicos, no perdemos nada. Al final, mira, la gente es la que nos va a salvar. eso también es cierto. Entonces, bueno, nos metemos a la gente en el bolsillo y ya. Eso también es cierto. Lo que pasa es que aquí, no sé, tengo mi pareja, mi casa, mi perro, mis negocios, ¿sabes? El podcast que no lo puedo dejar. O sea, el podcast yo lo puedo dejar adelantado, grabado muchos episodios, que de hecho tenemos muchos grabados, Sí. y pudiera darme el lujo de hacerlo hoy por hoy.
voy a tener una conversación con una persona que está dispuesta a cambiarme de parecer, pero bueno, todavía no. Pero te voy a decir una cosa. Ujú. Yo como lo veo, ¿no? Sí, está bien, es un reality. A mí me da un poco de temor porque yo pareciera que sí, pero no soy para nada conflictiva. ¿Por qué hay esa idea tuya de que tú eres una mujer conflictiva? Porque la gente me ha calificado así, en el medio incluso. Y no soy conflictiva para nada. Soy realista, digo las cosas en la cara de la gente, digo lo que siento y la verdad. Soy, como dice un amigo que me califica, o sea, me dice que yo soy bastante... ¿cómo se diría? Como inocente. Ujú. O sea, Ingenua. no hay maldad, no hay Ingenua. malicia. Ingenua. Entonces, en medio de mi sinceridad, absolutamente limpia, sin maldad, caigo mal. Porque la verdad incomoda. Sí, entonces, la verdad, no le hago daño a nadie, no me gusta hablar mal de nadie y no me gusta que me hablen mal de nadie, para empezar. Entonces, no me gusta hacer conflictos, no soy problemática, los evito lo más que puedo. Entonces, no sé, lo pensaría por ahí, por eso me costaría. Pero después de venir de un reality y ver cuáles son las estrategias que usa Paco, Cristina, la Curvis también. Ya lo entendiste. Yo ya lo estoy entendiendo. Ok, esto es lo que la gente... Porque a ustedes les encanta un chisme, porque a ustedes les encanta una tramoya, una matazón entre todos, les encanta, sinvergüenza. Pero si me ven matándome, me salvan, por ser... Yo creo que en esa reunión que tengo le voy a decir a la persona, mira, mejor llama a Norquis Batí. Exacto, sí. Así que si me van a ver en la casa de los famosos, si se llegara a dar, ahí van a conocer a Norquis, la actriz. ¿Y estás dispuesta a dejar a tu marido 3 meses? Bueno, yo no sé si él está dispuesto a que yo vaya a la casa de los famosos. Tampoco se lo he preguntado. Claro, porque la verdad. En Top Chef VIP estás en un hotel, o sea, Sí, entras sí, y sales. Aquí estás encerrada, enclaustrada. Sí, pero tú sabes que yo nunca he tenido nada con nadie del medio, para empezar. Y tengo muy clara mi posición. Y yo estoy en el medio para ganar dinero, para hacer billete, como decimos nosotros. Yo no estoy en el medio para enamorarme de nadie, no me gustan los hombres del medio, entonces tengo ya son 48 años ya los que tengo. Que estás estupenda. Gracias. Entonces ya con 48 años tú sabes lo que quieres y lo que no quieres también. Correcto. Entonces yo a estas alturas de la vida no me interesa empatarme con nadie que se guinde con el ego conmigo. O sea, que se peine mejor que yo, que se mire más en el espejo que yo, que se ponga corrector o rímel. Yo no estoy dispuesta a lidiar con eso, no me gusta. Y los hombres del medio, lamentablemente, tienen sus cositas que yo no quiero lidiar con eso. Ya, entendidísimo. Sí. ¿Quién es tu esposo actual? Cuéntame. Mi esposo es un hombre común y corriente como cualquiera, comerciante. Lo conocí en Venezuela justo antes de venirme a Estados Unidos, unos meses antes. La vida le cambió a él y a mí también. O sea que tú lo arrastras a él acá entonces. Él se vino. No, yo no lo arrastré. Él se vino por su cuenta. Él se vino solito. Yo no lo arrastré. Detrás de esos huesitos, como dicen los mexicanos. Realmente. Él vino, la patadita de la buena suerte y cayó aquí, mi amor, aquí, solito. Lo conocí justo antes de venirme y yo le dije, una de las cosas que habíamos quedado como pareja era que él mantuviera su cuenta de Instagram privada. ¿Cómo se llama él? Alexis. Ok. ¿Apellido? Alexis Goncalves. Ok. Y le mantén tu cuenta privada, no quiero que esto sea, si yo lo quiero hacer público, bien, pero que no te jurunguen allá. Y bueno, el señor le entró por un oído y le salió por el otro y puso su cuenta pública. Y luego yo dije, si no puedes con el enemigo, únete a él, y comenzamos a hacer publicidad juntos. Hoy en día él ya tiene su negocio de seguros. Le va súper bien, ha ido haciendo su cartera de clientes maravilloso acá y tiene su carrera distinta a la tuya. No chocamos, no nos guindamos, igual que cuando estaba casada con Leonardo. Leonardo era odontólogo. Y para mí era maravilloso admirar a mi esposo por su carrera y por el trabajo que hacía. Igual lo estoy haciendo ahora. Amo y admiro a mi esposo, que es corredor de seguros, y yo actriz, que no me junto con nadie del medio, no tengo relaciones con nadie del medio, no voy a fiestas públicas de gente del medio, no soy demasiado farandulera, voy a donde me interesa y donde me conviene. Claro. Y no soy fiestera, ni compinchera, ni amiguera.
Entonces, por ese lado, mi esposo sabe que no va a tener problema. Y soy leal hasta la muerte. Que eso es importantísimo, que eso es Sí. importantísimo. ¿Disfrutas de ser villana en las novelas? Me encanta. En las novelas sí, ¿cómo no? Y cuando te ha tocado ser, o mejor dicho, ahí sí te voy a decir, cuando te han arrastrado a una polémica, ¿cómo abordas ese tema? Me defendía como una fiera. Hoy en día no pierdo mi tiempo. Hoy en día respiro profundo, dejo pasar y digo, pues ahí te vas a secar, mi amor, si esperas que yo te nombre. Ahí te vas a secar. No, mi amor, fíjate que ahora en el Instagram, en las redes sociales, hay una opción donde tú puedes restringir. No pierdes seguidores, sigues creciendo con tu cuenta y castigas a la gente. Mira, es que la tecnología es tan brillante, o sea, esto me encanta. Los avances han sido tan chéveres que ahora tú puedes torturar en silencio. O sea, tú me quieres venir a ver y yo te voy a restringir, entonces nadie va a ver tu comentario, nadie absolutamente. Ahí te vas a secar igual creyendo que, o sea, vas a ser un fantasma literal, pero vas a seguir viendo lo que yo publico que tanto te atormenta. Y no pierdes seguidores, entonces maravilloso, imagínate tú. Te favorece el algoritmo. Me favorece, claro, ya no bajan los seguidores, van subiendo cada vez más. Increíble. Ya veo. Entonces ya no le presto atención, no me engancho en el conflicto. Si me tengo que defender, obvio lo voy a hacer, ¿cómo no? Si tengo que sacar las uñas, saco las uñas, los dientes, los colmillos, las garras, todo lo que tenga que sacar para defenderme, pero ya no lo hago como lo hacía antes, ¿no? Ya de repente, de otra forma. Hubo un episodio aquí en una gasolinera en Hialeah que debido a que hoy por hoy como todo se documenta y se graba, que tú protagonizaste con tu familia. ¿Qué sucedió ahí? Ahí sucedió lo que todo el mundo vio. Yo publiqué literal lo que pasó. Agarré el teléfono para grabar justo cuando ya salimos y la gente no vio lo que había pasado adentro antes. ¿Qué pasó adentro? Lo publicó el señor cortado, editado, donde supuestamente nosotros comenzamos a pelear con él, no queríamos hacer la reserva como él pedía que fuera, pero es un señor que para nadie es un secreto, si se meten a ver los reviews del señor, tiene cualquier cantidad de quejas, el señor cómo le responde a todos, que los manda y los amenaza y todo. Entonces ese día fuimos a alquilar un camión. El señor estaba de muy mal humor, habían 2 casillitas, pero él tenía que atender a los 2. Y por supuesto nos dejaba a nosotros esperando mientras iba atendiendo lo que él quería atender. Yo con mucha paciencia sigo esperando hasta que al final le digo, mira, dice, todos tienen que salir. Yo le digo, mi esposo no puede salir porque él es el que tiene la licencia. Y va a pagar él. Yo no tengo las cosas que necesito. Tiene que estar el que lo va a hacer, sí. Yo necesito estar aquí. No recuerdo ahora cuál fue el episodio, lo cierto del cuento es que él estaba insistiendo en que solo podía estar una persona adentro. Nos trató de una manera tremenda, mi hermano y mi hijo estaba ahí también, lo sacaron y cuando nos empieza a empujar veo que tiene una pistola por acá atrás. Entonces creo que estaba usando esa herramienta que usan muchos aquí en sus negocios, que es provocarte dentro del negocio para luego... luego venir a esas demandas y esas cosas que aquí suelen ser muy común. Entonces, como no iba a poder con nosotros, porque ya ahí tenía una Norquis que ha madurado, yo no le dije el mamá que se merecía, ¿verdad? Sino que seguimos saliendo, nos fuimos saliendo y empecé a grabar. Y es cuando nos llama venezolanos de mierda y nos dice todo lo que nos dice. Y bueno, yo lo hice público para denunciar el lugar. Como no vengan a este sitio, que este señor tal cosa. O sea, porque él pudo haber dicho, ustedes son... pero no, él habló de la nacionalidad. Entonces, fue un momento muy, muy chimbo que yo lo compartí. Quizás... es igual, vuelvo y repito, todo es un aprendizaje. Para la próxima yo quizás hago una denuncia mucho más bonita, mejor pintada, más diseñada, un poco más acomodadita. Y bueno, no se ofende nadie ni se molesta a nadie y la cosa no pasa a mayores. Pero en el fondo es lo lamentable de que
se pisotea una nacionalidad por Sí. un conflicto así, sobre todo cuando los cubanos han sido tan víctimas de lo que han vivido los venezolanos en estas últimas 2 décadas. Y ellos también. Por eso. Y ellos también, porque además estamos metidos en el mismo pote, en el mismo saco, Correcto. con las mismas condiciones. O sea, yo he visto aquí casos de cubanos que han sido separados de sus familias y que más nunca se volvieron a ver. Entonces, es doloroso cuando ves que hay esa ruptura, que yo no quisiera ir hasta allá. O sea, yo simplemente estaba haciendo la denuncia de una persona que no está atendiendo bien a la gente en su negocio y que fue muy desagradable y que es una persona muy desagradable. Es muy desagradable este señor. Y el que ve su review lo puede notar. Claro. No su nacionalidad, es él como persona, como ser humano, es muy desagradable. Y que además los cubanos, quiero dejar esto bien claro, son muy empáticos con nosotros los venezolanos Yo por la eso lo situación. quiero Sí. un montón. Sí, son fantásticos. Así que de verdad que lamentable lo que te tocó atravesar. Sí. Ya para terminar, porque veo que tú te has crecido ante las adversidades Sí. y no le tienes miedo a los retos. No. Y ves donde hay una oportunidad que es un hueco, te agachas para Sí. entrar, Ajá. a pesar de ser Norquis Batista. Bueno, porque mamá siempre nos enseñó que de las crisis hay grandes oportunidades. Correcto. Entonces, imagínate, crecer con ese concepto, por supuesto que consigo siempre de los problemas una oportunidad, de los problemas un aprendizaje. Yo siempre le digo a Sebastián que de las cosas malas siempre hay algo bueno que aprender y que quedarse. Entonces, trabajo no voy a pasar. Ahora con Top Chef VIP, después de esa escuela, mi amor, ya me quedan mejor las arepas, ya me quedan mejor las empanadas, las torticas me quedan chéveres, las galletas están buenas. O sea, mi amor, así sea vendiendo lo que sea. Pero ahí le echamos pichón. Bueno, como Alba Roversi, que vende sus hallacas, sus Dime gestiones, tú que si no, para mí es admirable. es más admirable y maravillosa. Mis Maravillosa. respetos. No he podido tenerla porque se mudó de Miami. No, demasiado. Pero ya sabe que aquí la estoy esperando. Siempre termino el podcast preguntando lo mismo. ¿Cuáles son los consejos que tú le das a las personas para superar los obstáculos que la vida nos va a presentar para alcanzar el éxito? Número 1, dejar de quejarse. Número 2, entender que todo tiene un proceso. No nos podemos desesperar. Todo tiene un proceso. Yo tengo aquí 6 años en Estados Unidos y ahora es que estoy viendo luz con Telemundo y con estos proyectos y con probablemente muchos de los que vengan. Entonces, no podemos quejarnos, tenemos que ser pacientes y constantes, pero sobre todo disciplinados y respetuosos con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, el trabajo que tenemos, valorarlo, apreciarlo. Mi mamá siempre dijo, si tú vas a lavar posetas, tú tienes que ser la mejor lavaposetas para que todo el mundo diga, no sabes lo bellas que dejan las posetas fulana de tal. Entonces, cualquier cosa que hagamos en la vida lo tenemos que hacer bien. O sea, bien es bien, que hablen bonito de nosotros, que seamos respetuosos, que seamos amables, agradecidos. El otro día le decía a mi esposo, Alexis, a nuestros hijos tenemos que enseñarlos desde chiquitos a pedir por favor y a dar gracias por todo. Mi mamá hasta la bendición sales 4 para la bodega, bendición mamá, ya vengo, bendición mamá, me voy. O sea, y cuando tú enseñas a tus hijos a estos valores, o sea, le enseñas estos valores, olvídate que entonces tú sabes que tienes que valorar el trabajo que tienes, que si no hay luz veo cómo resuelvo, si no hay trabajo veo cómo hago, y respetar, o sea, valorar. Esos son mis consejos claves que no fallan nunca. Y y ser buen hijo, por supuesto, porque nunca te falte nada. ¿Cómo está tu papá ahora? Perfecto. Amén. Está Que así sea. bellísimo y perfecto. Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama tu papá? Luis Batista. Luis Batista, esto va dedicado para ti. Te Antes amo, de papá. irnos, qué bella. Antes de irnos, porque si no, tú sabes cómo son las mujeres venezolanas que deben estar aquí viendo esto, como dices tú, unas por interés, otras por chisme. Exacto. Por lo que sea, gracias. ¿Tú qué dirías? ¿Cara o cuerpo? Chico, cara y cuerpo. Las dos cosas. ¿Cómo? Sí. Cara y cuerpo. ¿Para qué limitarnos? Claro, yo a los 50 años ya dije que me voy a hacer toda. Me voy a arreglar mis lolitas, que ya tienen 20 años estas prótesis y me las quiero cambiar o quitármelas, no sé, pulirme las costillitas, limármelas, ponerme cinturita así y la grasita que me vayan a sacar de donde me la vayan a sacar un poquitico en las nalguitas. 50 años podría de buena, mi amor. Claro, cara y cuerpo. Sí, yo creo que ya con eso se da por sentada la respuesta, porque no hay cosa que le encante más a las mujeres
que saber que se hizo otra mujer. Claro. Y agradezco tu honestidad. Y yo lo comparto siempre. No crean que yo me voy a esconder nunca. Lo que yo me hago siempre y me lo he hecho y lo voy a hacer, yo lo voy a compartir con ustedes, mi amor. Porque si usted tiene ese churupito, inviértalo en su cuerpecito y punto. Bueno, me voy a ir en esta ocasión pidiéndoles un favor. Ajá. Que me dejen aquí en los comentarios si ustedes quieren ver a Norquis Batista en la casa de los famosos. Etiqueten. Igual ya tú estás clara que yo en esa reunión que tengo voy a zumbar tu nombre. Vamos los dos y ya sabes, es un compromiso delante de tus seguidores. Tú me proteges y yo te protejo. Aquí no nos podemos lanzar. Si llego a ir, ahí nos veremos. pero- Cuidado, mosca pues. Mira, ya lo saben, como siempre les digo, compartan este episodio porque nunca sabes cuando alguien dentro de tu entorno les hacía falta escuchar algún comentario que dijo Norquis hoy Sí. para cambiar el rumbo de su destino para bien y para siempre. Denle like, compártanlo, pero sobre todo quédense con algo muy lindo que sucedió hoy aquí en esta conversación y es que los milagros Sí existe. existen. Ujú, Y que Papá hay Dios que sí existe. pedir con fe. Así es. Sí existe. Que se los digo yo. Sí existe. Ya lo saben, quédense con esa belleza. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Vaya Chao. pues, bye. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.